armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Asalto a Crimea. Lecciones de la historia. Hola amantes de la historia. Esto es Velum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Ya sabéis que la historia es la maestra del presente y también del futuro. Hoy vamos a hablar de el asalto a Crimea a lo largo de la historia. Vamos a ver cómo esta península fue tomada por los distintos ejércitos que tenían como misión convertirla en parte del territorio nacional de sus naciones. Vamos a ver cómo podría recuperarlo Ucrania para recuperar la integridad territorial de su nación. Vamos a ver las formas de asaltar la península de Crimea, que a simple vista parece un lugar muy difícil para ser tomado. Una estrecha lengua de tierra llena de marismas, con colinas en todo el interior casi de la península. Vamos a ver eso en el programa, pero quiero que estéis atentos a la historia y cómo esta península ya fue objeto de muchas guerras a lo largo de los tiempos. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Juan Alcocer, con el que ya hablamos hace tiempo de las campañas de Ucrania y Crimea en la Segunda Guerra Mundial. Antes de nada, os recuerdo que podéis ayudarnos dando a me gusta, dejando un comentario y suscribiéndoos al canal, tanto a Velum Artis Historia Militar como a Velum Artis Actualidad Militar y Geopolítica. Poco a poco crecerá el hermano pequeño y a ver si devora al grande, no sabemos. Pero bueno, no me importa. Sé que la actualidad es más bonita para muchos, pero la historia tiene ese encanto de lo antiguo. ¿Qué tal, Juan? Tú como yo somos unos clásicos, ¿no? Sí, encantado otra vez de estar por aquí con los televidentes de Velum Artis, el canal de YouTube. Encantado de estar contigo otra vez, Paco. Y nada, vamos a ver si aclaramos un poquito las ideas en cuanto a la península de Crimea, porque es uno de los lugares, bueno, que se está postulando como posible destino de una ofensiva ucraniana. Todo el mundo está hablando ya de ofensiva ucraniana de verano. Y bueno, independientemente de que se produzca o no, lo que todo el mundo está deseando saber es dónde. Sí, sí. Ya eso no va a ser cuándo. más complicado y a lo mejor vemos muchos dondes pequeñitos hasta que un donde pequeñito se convierta en grande. Pues Exacto. vamos a intentar seguir los pasos de tu novela Vagabundos en Crimea, una novela que justo leí esta semana, que la acabé esta semana, ahí está, Lo pongo por aquí. en la que cuentas la historia de varios miembros de la Brandenburgo que se adentran en Crimea para hacer operaciones irregulares en la retaguardia. Y muy interesante porque aparecen partisanos, aparecen tártaros, aparecen esas luchas con el NBKUD. Es decir, muy interesante tu novela, que recomiendo a la gente, esta y también la primera, en la que se ve el comienzo de la campaña en Ucrania. Belmatia es la serie, que no dejes abandonada, sigue con ella. Sí, está ya. Tiene otra novela preparada y lista. Lo Mm, único que, bueno, veremos a ver cuándo se publica. sí, Pero bueno, vamos, si queréis, a hablar de Crimea, pues empezando un poco por, si quieres, tuvieras la posibilidad, Paco, de poner un poco el mapa para que vean la orografía y geográficamente puedan situarse, porque tú ya lo has comentado en la introducción. Y bueno, tenemos claro que efectivamente es una península voy cuya a poner el forma, Google Map, es lo mejor, ¿vale? lo mejor, preferiblemente sí. Cuenta, mientras tanto. Pues mira, conforme vas cargando el Google Maps, vamos a ver que la península de Crimea
pues bueno, desde la antigüedad ha tenido una gran repercusión en la geopolítica, ya que, por ejemplo, si vamos a un clásico como es Estrabón, vemos cómo en la península de Crimea desde el principio se asentaron los griegos y compartieron territorio con los pueblos famosos que se llamaban escitas de la estepa. Y estos griegos pues llamaron a Crimea, por un lado la parte occidental la llamaron el Quersoneso táurico o Quersoneso escítico, también o escita, precisamente por esa vinculación con esos pueblos, y otra parte pues se asentaron y crearon el llamado Reino del Bósforo. Un poco para hacer recordatorio de la historia, pues hay que recordar que en lo que es el Quersoneso táurico es lo que actualmente es la península de Quersoneso, que si la puedes poner sobre el mapa sería justo el territorio que hay al sur-oeste de Sebastopol. O sea, el saliente donde está Sebastopol, ¿no? Sí, pero incluso el extremo de ese saliente hacia el suroeste, eso sería el Quersoneso, entre Sebastopol y Balaclava, Sí, sí. hacia abajo y al oeste. Esa es la zona histórica donde, por ejemplo, pues se asienta el mito de Ifigenia en Tauride, que fue desarrollado por Goethe en una de sus tragedias, y bueno, es un clásico de cómo se contaba en aquella época el choque entre culturas, el choque entre una cultura bárbara, que era la de los escitas, y cómo esos pueblos asentados en aquel territorio todavía no civilizado, pues por ejemplo cometían sacrificios humanos y bueno, Ifigenia es una descendiente de los griegos que les lleva un culto de los dioses del Olimpo, un culto centrado en una civilización que ya estaba siendo bastante avanzada, como la griega, y cómo pues trata de civilizarlos. Y eso es una misión que desde el principio, como se ve, es un lugar de choque entre lo que es Occidente y Oriente, ¿de acuerdo? Y un poco también el Reino del Bósforo, pues sí que quería hacer una pequeña mención para aquellos que conozcan la historia antigua, pues tenemos al famoso Mitrídates, rey del Ponto, que como sabéis la mayoría, pues el Ponto Euxino, que le llamaban los romanos, Pontus Euxinos, lo que quiere decir es mar, el reino del mar. Y efectivamente los griegos lo que se interesaron por Crimea fue por asentarse en toda la costa sur, que si tiramos una línea desde el Quersoneso en dirección noreste, vamos viendo toda la franja costera que hay al sur de las montañas de Crimea, y que es prácticamente un microclima de carácter mediterráneo, pero bueno, que en invierno se vuelve muy frío. El oleaje costero es muy, muy fuerte, grandes tormentas, y vamos a ver cómo ahí se van a enclavar pequeñas colonias griegas, como por ejemplo la que se asentó en el estrecho de Kerch, ¿de acuerdo? Porque aparte de esa costa, al final de todo, llegamos al final de las montañas, está el puerto de Feodosia, que en aquella época se llamaba Teodosia, y ahí vamos a tener, a partir de ahí, la península de Kerch, que es una lengua estrecha de tierra, totalmente llana, ya han acabado las montañas, y que se prolonga hasta contactar prácticamente, tocar lo que es ya la zona del Cáucaso, que sería la península de Taman, y la región de Kuban, que es una región ya propiamente salvaje, escita. Allí sí que el reino del Ponto se asienta tanto a un lado como al otro del estrecho de Kerch, controlan los estrechos. Vamos a tener a un lado la ciudad de Fanagoria y al otro la de Panticapeo, y ambos van a aparecer en toda la historia antigua en la época de Mitrídates. ¿Y qué importancia tenía para los griegos, por ejemplo, para los atenienses, esta ruta que atravesaba lo que son los actuales Dardanelos, llegaba al Pontus Euxinos, llegaba a esta zona que estamos comentando, y a lo que es hoy el mar de Azov se le llamaba laguna o lago Meótide, porque se consideraba que era una extensión de agua muy pequeña, y a partir de ahí ya tenemos dentro de del lago Meótide el río Don, que se consideraba en aquella época la división también entre Asia y Europa,
o por lo menos así es como lo plantea Estrabón en su famosa geografía. El río Tanais, ¿no? ¿Cómo se llama? El río Tanais, exacto, el río Tanais. Y ahí, pues bueno, al ser una zona cerealística, como sigue siendo actualmente, pues los griegos lo que hacían era importar cereales y bueno, exportar otro tipo de productos, y el comercio era muy boyante. Luego era una zona de referencia y estratégica para Atenas. Por ejemplo, se ve como en la época de la guerra del Peloponeso, en las luchas entre Atenas, Esparta, pues como la zona del Bósforo es una zona clave. Por ejemplo, pues me viene a la memoria la famosa batalla de Cinostéfalos, esta que perdieron las atenienses, cuando Alcibíades dijo, bueno, si hacéis esto, la vais a fastidiar. Y Alcibíades, siendo ateniense, pero luchando por el bando contrario porque le habían, ¿cómo se llama? El ostracismo, condenado al ostracismo, pues entonces, profetizó la propia caída del poder de Atenas y la Liga de Delos. Bueno, esto un poco en aquella época para que veamos que la importancia de Crimea estaba en la zona costera, y sobre todo los griegos lo que trataron de luchar fue por la zona costera. Como veis ahí, por ejemplo, esto es un cuadro de un famoso pintor ruso que a mí me encanta, que es Aivazovsky, que tiene unos cuadros magníficos de marinas y de perspectivas. También hay algunos otros que irá poniendo Paco. Espera, sí, un segundín, que es que no encuentro las fotos. Espera. Vale. Cosas del directo. Vale, es aquí. Ya está. ¿Ya lo tienes? Un segundito. Es que como lo estoy compartiendo de otra forma, tengo que buscarlo de otra forma. Ya está aquí. Precioso el cuadro. Sí, esto es para que os hagáis una idea de cómo es la franja costera de Crimea. Como veis, son unas montañas muy elevadas. Los picos más altos están nevados durante la mayor parte del año y caen directamente en algunas zonas a pico sobre el mar. Toda esa zona, para que aquellos que les suena la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues por ejemplo allí está los famosos balnearios de Yalta, que fue donde se celebró una conferencia de los aliados para la decisión de las estrategias a seguir más o menos hacia mediados de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, están otras ciudades famosas, como podría ser Alushta, como podría ser Sudak. Y luego el interior, si quieres, por terminar un poco el repaso geográfico, por detrás de los montes o al norte de los montes de Crimea, tenemos una zona francamente árida, francamente poco poblada, donde se encuentra en el propio centro de la península de Crimea la ciudad de Simferopol, que es la actual capital administrativa, y luego era también en los tiempos de los zares y de la Unión Soviética. Digamos que en la zona sur hay una zona montañosa, en la costa, y después empieza una llanura desde Simferopol, ya está... Desde Simferopol hacia arriba. Y allí tenemos, algunas ciudades significativas. A la izquierda, al oeste, tendríamos a Eupatoria, que sería una ciudad costera, pero no es un puerto como tal. El puerto seguro es Sebastopol, que es el que ya hemos mencionado. Y luego, más hacia el norte, tendríamos el istmo de Perekop, con la ciudad de Ishun, la ciudad de Perekop. Que es una estrecha lengua de tierra de unos 5 kilómetros, 6, depende de por dónde se mida, de ancho, y por donde pues existe una vía de comunicación con el resto de lo que sería Ucrania y la ciudad de Melitopol, con lo cual es un cuello de botella por el que todas las invasiones que ha sufrido la península de Crimea a lo largo del tiempo pues han debido discurrir, salvo algunas excepciones que comentaremos. Sí, mira, justo aquí en Perenkov se ve parte de las ruinas de la famosa línea aquella anticarro, trincheras de la Segunda Guerra Mundial, y hasta una fortaleza, la Perenkov Wall. Exacto, y si quieres vamos a enlazar, ya que la tienes puesta para los televidentes, vamos a enlazar con la época, después de la época antigua. Ya sabéis que tenemos la Edad Media. Aquí estuvieron los genoveses, y los genoveses lo que hicieron pues fue desde el año 1250 a 1450, unos 200 años, crear una serie de fortificaciones y unos puestos comerciales donde había población cosmopolita de todo el Mediterráneo. Había desde población de origen
de origen, bueno, de la zona escita, que serían pueblos eslavos. También había griegos, descendientes de los griegos. Llegaron los italianos, los genoveses, y bueno, incluso, pues no sé cómo comentar, había un crisol de razas. Y la siguiente que vamos a ver que llega es la de... Bueno, Teodosia en esa época se llamaba Caffa, que yo no sé si está poniendo las fotos. ¿Las ves ahora en pantalla? Sí, ¿no? Sí, Sí. exacto. Pues esa, por ejemplo, es una perspectiva de la fortaleza de Caffa de los genoveses. Y bueno, era, como se ve, son puertos mercantiles y calas o bahías muy seguras para bueno, que pudieran recalar allí todos los buques mercantes que venían del oeste del Mediterráneo y seguir haciendo el comercio que se había hecho en la época de los griegos, de compra de cereales, básicamente, y venta de otros productos. Más adelante, bueno, van a llegar los tártaros, ya en el año 1450 en torno, y ya estamos en la zona de Perekop, creo que es lo que está poniendo Paco, sería el famoso muro tártaro que ha denominado. Claro, en la Segunda Guerra Mundial lo único que quedaba era una especie de zanja, que es lo que se ve en el Google Maps. Esa zanja, el aspecto que tenía en aquella época es el que se ve en la litografía. Un foso, era el foso de una gran muralla que recorría, atravesaba todo el istmo de Perekop de un lado a otro, y en el centro, más o menos hacia el centro-este, había una gran fortaleza, la fortaleza de Perekop, que fue construida por los tártaros. Y sobre el foso pues había un puente, como se puede ver, de tal manera que los tártaros, que eran un pueblo descendiente de los canes, de la Horda de Oro de Gengis Khan, habían llegado a esa zona, como decimos, en el siglo XIII, y bueno, después de echar de allí literalmente a los genoveses y conquistar toda la península, la convirtieron en una especie de guarida para que ese pueblo, que era un pueblo guerrero y dedicado fundamentalmente al pillaje, la razzia, la correría, pues tuviera como un lugar seguro, un lugar en el que pudieran volver después de sus incursiones, pudieran invernar, porque es un lugar más meridional, más cálido, un lugar donde incluso pudieran tener a sus yeguadas, sus grandes, ingentes cantidades de ganado también, para seguir haciendo la vida nómada que siempre habían hecho, pero con esa seguridad que les daba hallarse protegidos por agua por todos los flancos. Fíjate, Paco, que aquí el Kanato de Crimea es una de las entidades más duraderas que ha habido aquí en Crimea. Más o menos su existencia duró 3 siglos, 300 años. Y prácticamente todo lo que hicieron fue llevar a cabo una política de arrasar todos los pueblos que había al norte. Llegaron a atacar, por ejemplo, Moscú en la época ni más ni menos de Iván el Terrible, más o menos en el año 1571. Hubo una gran incursión en la cual pues capturaron miles de esclavos. Cada año se decía que miles y miles de esclavos entraban por lo que era el muro tártaro, entraban para no volver jamás. ¿Por qué? Porque el gran negocio de los tártaros, aparte de sus tradiciones que seguían conservando, era vender estos esclavos en los puertos que habían quitado a los genoveses, con lo cual ya el comercio no era de granos, era de personas. De esclavos, ¿sí? Eslavos en su mayoría, porque claro, venían sobre todo de las estepas rusas, pero también de la zona ucraniana, no lo olvidemos, de lo que era en esa época pues los hermanos zaporogos, la hermandad de los cosacos, o incluso de las zonas de Polonia también, porque en esa época Polonia tenía una gran ascendiente sobre este territorio. Era una zona, digamos, que estuvo, sobre todo en el siglo XVI, XVII, estuvo muy asentado allí. Hay que recordar que la mancomunidad lituano-polaca llegó hasta Ucrania, es decir, no hasta Crimea, pero sí, digamos, hasta Odessa, por ahí sí que tenían zona. Exactamente. Y bueno, pues aquí lo que vemos es que ¿hasta cuándo dura esto? Pues más o menos, concretamente,
hasta el primer éxito ruso, cuando ya Rusia, después del zar Pedro el Grande, ha hecho todas sus grandes reformas, pues contrata, sabéis todos que Rusia, bueno, se trató de modernizar, pasando de ser un pueblo que estaba en la Edad Media a empezar a construir barcos en la zona norte, en lo que se creó San Petersburgo, ¿de acuerdo? Lo fundó Pedro el Grande y allí pues fundó la base de su gran marina, porque era un gran admirador de lo que era la construcción naval. Había estado en Holanda de joven, incluso participando en la construcción de barcos, él personalmente, y había contratado pues ingenieros, expertos de astilleros y obreros cualificados, y abrió las puertas del ignoto territorio ruso a miles y miles de migrantes y también a expertos militares. De hecho, el cual... espera, antes de que sigas con eso, voy a hacer una anécdota. Cuando estuve en Ámsterdam, era una exposición del Hermitage que hermanaba Ámsterdam con Rusia, claro, por el viaje de Pedro el Grande. Y de hecho, en la exposición del Hermitage había la ropa de Pedro el Grande. Y tengo una foto mía puesta con su ropa, porque él era un tío grandísimo, al parecer medía 1,90, una burrada así. Y me la puse. Sí. Es decir, si la encuentro la pongo después, ¿vale? Pero es verdad que era delgadito, al parecer, ¿eh? No la comió. Sí, no, tenía una envergadura, bueno, en las películas rotradan así, pero es que era así, era un hombre muy alto, corpulento y además, bueno, con pelo oscuro. No era el típico ruso de ojos claros y piel rosada y, bueno, y pelo rubio. Y bueno, uno de los que se contrató en aquella época, ya no Pedro el Grande, sino sus sucesores, que hubo montones de zares después de él. Ya sabéis que fue una época muy convulsa en Rusia, en lo que a nivel de descendientes y herencias se refiere. Fue el barón von Múnich. Fue el primero en asaltar la gran fortaleza de Perekop y un poco romper el mito que había en Rusia de que, bueno, no éramos capaces de doblegar a los tártaros de Crimea, que venían todos los años a hacer su incursión, a llevarse a nuestra gente, nuestras mujeres, nuestros hijos y a robarnos la cosecha. Y bueno, es el primero que consigue destruir la fortaleza de Perekop. ¿Cómo realizó el ataque? Pues fue un ataque muy bien pensado. Dividió en dos sus fuerzas, tenía un gran ejército. Evidentemente, también llevó a cabo una logística considerable, o sea, hizo acopio de gran cantidad de suministros, tanto de forraje para los caballos como de suministro de boca para la tropa. Y porque la zona que había al otro lado de Perekop, pues ya os podéis imaginar que los tártaros no se chupaban el dedo, y lo que hacían normalmente es que era una zona que habían talado totalmente. O sea, allí no había árboles, no había vegetación, no había posibilidad de comer, incluso de beber, porque no había los pozos, los llenaban de sal o los inutilizaban, y era una zona donde exprofeso se había hecho una labor de tierra quemada para que un ejército no pudiera acampar frente a la muralla tártara. Bueno, pues gracias a esta logística, gracias a la capacidad organizativa de este militar alemán, el ejército ruso se dividió en dos partes. Un destacamento más pequeño asaltó el muro por una zona cercana a la fortaleza. Los tártaros se concentraron allí pensando que era el asalto principal, pero en realidad era una finta. Atacaron por el otro extremo del istmo de Perekop, cercano a lo que sería el Mar Negro, y consiguieron en un asalto nocturno atravesarlo. Esta fue la primera incursión. El segundo éxito fue al año siguiente, en 1737, en este caso también un extranjero, un irlandés, el coronel Peter Lacy, que lejos de seguir el camino de su predecesor, porque los tártaros ya estaban preparados, trataron de volver a recomponer la fortaleza. Bueno, durante ese año, esa campaña del barón von Múnich, se atravesaron y entraron en Crimea, arrasaron todo lo que pudieron, pero al final la falta de suministros y el mal tiempo les obligó a regresar, y los tártaros ocuparon otra vez el lugar. En este caso, Peter Lacy lo que hizo fue otra opción de asaltar el istmo de Perekop, segunda, que sería
por el llamado Sivash o Mar Podrido. Esas son las lagunas que hay, sí. Son las famosas lagunas que hay al este del istmo y que tienen una peculiaridad, que tienen muy poca profundidad y son vadeables, pero con la característica de que no siempre por el mismo punto. Depende del régimen de vientos. Eso es una cosa que, bueno, cuesta un poco entender, pero en función de cuándo y en qué dirección sopla el viento, podemos encontrarnos con que haya un levantamiento de las aguas tipo rojo, no sé cómo explicarlo, pero como consiguen son muy marear. superficiales, Exacto. Con un poco de oleaje que se haga puede levantar, claro. Exacto, y quien mejor lo conocen son los pescadores que había, o agricultores que había en la orilla norte, de los cuales Peter Dacey se informó. Y bueno, esta temporada por donde está haciendo las aguas más bajas el nivel, pues por aquí. Y esperaron al momento oportuno, lo atravesaron y consiguieron tomar por detrás las posiciones de los tártaros, volviéndoles a causar ya un destrozo tremendo. Ya en esta segunda ocasión quedó prácticamente desbaratado lo que era las fortificaciones. Ya los tártaros dejaron de tener seguridad y fue cuando comenzó prácticamente pues a considerarse que Crimea pasaba a ser rusa. El año concreto en que hubo una huida del Khan también durante un tiempo los rusos se enfrentaron a guerrillas tártaras, ¿vale? Porque en la zona montañosa del sur pues era bastante óptima para poder desarrollar ese género de guerra de guerrillas. Y durante unos años pues estuvieron combatiendo a los rusos, pero claro, la guerra de guerrillas, si no es apoyada externamente, pues no tiene visos de tener éxito a largo plazo, y es lo que ocurrió. La anexión a Rusia la llevó a cabo Catalina la Grande en el año 1783. Y fijaos, he dicho antes, 300 años han estado los tártaros, pues de 1783 ahora, contemos cuánto han estado los rusos. Mucho tiempo, menos tiempo que los tártaros. O sea que Crimea es rusa. Sí, pero por ejemplo, no es tan rusa como podrían ser otros territorios de Rusia. De hecho, hay un grupo de partisanos el batallón tártaro en Crimea. Ah, sí, claro. Sí, detuvieron ya un par de ellos. Luego, si queréis, nos detenemos un poquito porque tampoco quiero yo perder mucho tiempo en este aspecto, pero sí luego nos detenemos al final un poco y podemos contar un poco la historia de los tártaros hacia el final. Veréis, en esta época, es cuando se lleva a cabo la fundación de Sebastopol. La principal utilidad que le veían los zares a esta conquista de Crimea era poder tener una flota en el Mar Negro y hacerse con el dominio de las aguas, lo cual se llevó a cabo eligiendo cuidadosamente nuevamente un extranjero, un tal Mackenzie, el que dijo, bueno, pues aquí en esta zona de Sebastopol, en esta península de Quersoneso, es donde mejor se puede llevar a cabo la fundación de esta base naval, y eso pues le dio el visto bueno, y quien la llevó a cabo la fundación pues no fue Mackenzie, sino fue el príncipe Potemkin, Grigori Potemkin. No sé si lo has puesto. Ahí está Potemkin. El famoso Potemkin, que a todo el mundo le sonará por la aventura del acorazado Potemkin, que fue la sublevación del acorazado Potemkin en 1905. Fue una de las actuaciones inaugurales de la Revolución Rusa. Fue mucho antes de que se llevaran a cabo de que iniciara la Primera Guerra Mundial, pero fue en el contexto de la guerra ruso-japonesa, cuando los rusos se enfrentaron a los japoneses, perdieron en Extremo Oriente, tuvieron una gran derrota, y eso causó un gran malestar entre el pueblo ruso. Y bueno, uno de los que desde entonces tendrían fama entre los comunistas sería el acorazado Potemkin, ya que se asesinaron a todos los oficiales, se levantó, se creó un soviet, etcétera, y es lo que retrata la famosa película del cineasta Eisenstein. Y más adelante ya hemos dicho que la principal baza rusa aquí es la creación de Sebastopol, y tenemos la fundación de la base naval en el año 1853. Se termina
tenemos ahí una gran fuerza naval rusa, la cual se ha estado construyendo poco a poco durante los varios años. Y bueno, uno de los artífices de la construcción de la base, de la construcción de la flota, fue un ingeniero inglés, John Upton. Y en ese mismo año, 1853, es cuando Rusia por fin decide utilizar este poderío naval para asestar un golpe decisivo contra su principal enemigo en aquella región, que era el Imperio Otomano. En ese año se lleva a cabo una incursión de la flota rusa en Sinope, que es uno de los puertos que hay al norte del Mar Negro. Paco, esa es. Se ve ahí en la foto, es un cuadro también de Aivazovsky, me parece. Bueno, hay dos, hay uno que es de Aivazovsky y el otro no, y aquí se ve, pues bueno, cómo los rusos tomaron por sorpresa a los turcos, tenían peor calidad de navíos, peor calidad de marinería, y les dieron una monumental paliza en una batalla naval que prácticamente dejó al Imperio Otomano a los pies de los caballos, porque bueno, ya los rusos estaban avanzando por todos los frentes, avanzaban contra ellos por el Cáucaso, avanzaban contra ellos por la zona de Bulgaria y, perdón, por la zona de Rumanía, lo que es hoy Rumanía, entonces era Moldavia y Valaquia. Y bueno, en este momento los intereses de las potencias occidentales, que hablaríamos de Inglaterra, de Francia y del Imperio Austrohúngaro, se volvieron contra Rusia. Fue cuando se vio que estaba emergiendo un actor demasiado grande, y es cuando dijeron, bueno, pues el Imperio Otomano no nos interesa que caiga. Y por una serie de intereses creados, pues es cuando estalla la guerra de Crimea famosa, que todos conocemos. Y si quieres, vemos un poco cómo en este caso ya no se va a atacar Crimea por tierra, porque claro, evidentemente no había manera de que Inglaterra y Francia pusieran allí un ejército, teniendo una gran marina que además superaba considerablemente a la marina rusa la marina que pudieran poner los rusos en el Mar Negro. Concretamente he estado revisando un poco, hay 2 revistas de Despertaferro recientemente editadas, y bueno, ahí hablan bastante de la desigualdad que hubo entre la marina rusa del zar, situada en el Sebastopol, más o menos. Había unos 15 barcos de línea, buques de línea de aquella época todavía iban a vela, mientras que los ingleses, franceses y turcos pudieron poner más o menos unos 60. Y 60 buques de línea y barcos de vapor, lo que era más importante todavía, un nuevo tipo de buque más moderno que podía hacer más nudos y combatía de otra manera. No dependía primero de que hubiese viento, que eso es un elemento muy importante. Exacto, con lo cual vamos a volver a la época de los griegos, a la época de los genoveses. Se va a atacar Crimea por el mar. ¿Por qué? Porque el atacante tiene el poder marítimo y tiene la superioridad naval. Evidentemente nos quedamos con las ganas de que hubiera habido una batalla naval, por ejemplo, entre la flota rusa y la flota anglo-francesa turca, porque no eran tan locos. Los almirantes rusos lo que decidieron fue utilizar sus buques como dique de contención, o bueno, más bien como una manera de que la flota combinada aliada no pudiera bombardear Sebastopol, que era su objetivo final. O sea, lo que querían era eliminar Rusia como actor decisivo contra Turquía, contra el Imperio Otomano, para garantizar su integridad y no su desmembramiento, que era el objetivo final del zar, de aquel zar Nicolás I, muy belicista y belicoso, y bueno, y le llamaban el gendarme de Europa. Estaba leyendo esta mañana, porque además fue uno de los primeros que empezó a mandar a mansalva a la gente. Y tenía el objetivo también, y el objetivo tenía también de convertirse en el protector de los cristianos. Y era la excusa de todo. Y era la excusa de todo. Bueno, si quieres podemos decir también que en Jerusalén, bueno, existía una pugna entre católicos y ortodoxos. Los católicos, digamos, apoyados por Francia mayoritariamente. Por eso Francia es el mayor actor de la guerra contra Rusia. Napoleón III en aquella época y el imperio, no me acuerdo si era el Segundo Imperio, creo que sí, de Napoleón III. Y por esa disputa que había entre, bueno,
¿Quién apoyaba a los cristianos más? ¿Francia católica o la Rusia ortodoxa? Y eso se dirimió en esta guerra de Crimea. Para que veamos cómo se llevó a cabo la batalla, pues la conquista de Crimea, no hubo conquista. Lo que se quería, ya hemos dicho, era eliminar el potencial enemigo. Recuerdo una frase que dijo uno de los... Voy a ver si la encuentro, la tengo por aquí. Ah, sí, lo que quería, uno de los diplomáticos ingleses dijo, lo que queremos es arrancarle los dientes al oso. Bueno, Todos esto sabemos... me suena, ¿eh? Sí, a lo mejor es algo que se ha repetido recientemente. Pues era la opción. No querían invadir Crimea, no querían conquistarla, querían simplemente que la flota rusa dejara de ser una amenaza. Y lo consiguieron desde el principio, porque ya lo que estaba comentando es que para poder entrar en Sebastopol, lo que hubo que hacer fue, para poder impedir, que la flota entrara en Sebastopol, la bombardeara y pusiera de rodillas a la guarnición que la debía defender, fue hundir en la entrada de la rada de la bahía de Severnaya la mitad de esos barcos, buques de línea, para bloquear el puerto e impedir que la flota pudiera llegar a distancia de tiro de sus cañones del puerto y de las fortificaciones. Esta fue la primera medida rusa. Y esto, pues bueno, se lo esperaban evidentemente los aliados. Por eso con ellos había una fuerza expedicionaria considerable de más o menos unos 60.000 hombres que se repartían en 30.000 franceses, 20.000 ingleses y 10.000 turcos. Que desembarcaron, ¿dónde? En las playas al sur de Eupatoria. La bahía de Calamita o algo así me parece que se llama. A ver si la encuentro. A ver si la encuentras, Paco, porque es interesante para luego la que queremos comentar al final. Calamita. Calamita o algo así, o Calamati. Pues, Eupatoria. Eupatoria, al sur de Eupatoria. Hay una serie de lagos. Sí. Está el lago y ahí hay el lago Saki y el lago Saki, más grande. Exacto, por ahí. Ahí hay una bahía muy grande, sí, es una playa. Pues de Eupatoria donde... hacia el sur hay una bahía inmensa, sí, es esta, sí. Pues mira, ahí es donde desembarcaron. Hasta Anastasia, que es donde... Ahí está, ahí es donde desembarcaron las fuerzas expedicionarias que he comentado, y enfrente de ellos lo que tenían era un ejército enorme, inmenso, de 100.000 rusos, dirigidos por el general Menshikov o algo así me parece que se llamaba. Y bueno, la defensa rusa se planteó inicialmente como un intento de echar al mar, impedir que pudieran llegar a Sebastopol, mientras se traían más contingentes de otras zonas de Rusia para combatir la invasión. En concreto, lo que se trató es de utilizar los cauces de ríos que había desde allí hacia Sebastopol como zonas de detención, como zonas, porque eran cauces de ríos bastante profundos. Creo que, no sé si se verá la batalla del Alma en alguna foto. Busco. Puede ser. La batalla de Alma, sí. Alma, sí. Creo que es el siguiente. Aquí está. Sí, se ve los precipicios, sí. Se ven los precipicios y eso es un río que los buques que se ven en la parte inferior de la imagen son los buques aliados, ingleses, franceses fundamentalmente, bombardeando las posiciones rusas que se encuentran al otro lado de ese río que corre de oeste a este, ¿vale? Y lo que se ve hacia el fondo sería hacia el final la bahía de Severnaya y toda la zona de Sebastopol. No se ve a simple vista, pero estaría detrás de todo aquel despliegue. Y bueno, como se puede observar... ¿Ese río que está cerca de Sebastopol o está...? El Alma, no, está más hacia el norte. Después del Alma está el Belbek, que es uno que tendría bastante importancia en el asedio de la Segunda Guerra Mundial. Y luego está el río, lo que es la bahía de Severnaya y el río Chesnaya, me parece que se llama, antes de llegar a Sebastopol. O sea, por lo menos hay 2 ríos más a... Claro, en aquella época le llamaban Alma, a lo mejor ahora le llaman de otra manera. Bueno, estoy buscando ríos grandes, no veo ninguno. No era un río muy grande, pero era profundo, como se puede observar. Desde luego, los rusos lo que pretendían era utilizar un poco las alturas de la orilla o ribera sur
y allí atrincherarse. Lo que hicieron para salvar esta posición, pues bueno, es lo que se puede ver en la imagen. Los franceses flanquearon mediante un asalto por la zona más cercana a la costa, flanquearon la posición rusa, cargaron los zuavos, los famosos zuavos, cargaron apoyados por las baterías francesas que estaban concentradas en esa zona del frente y por las baterías de los navíos. Machacaron las posiciones rusas, los rusos no pudieron aguantar y fueron barriendo de oeste hacia este todo el sistema defensivo ruso, que acabó retirándose. Mientras tanto, lo que se ve al extremo izquierdo de la imagen es un ataque de distracción, en este caso realizado por las tropas británicas, que también participaban en la coalición. Esto fue más o menos en el año 1854, fue más o menos en el mes de septiembre, ocurrieron todos estos eventos, el desembarco, la batalla de Almá, y finalmente, los rusos vieron que lo que era una locura era retroceder hacia Sebastopol para que los 100.000 tropas, salvo las bajas que habían tenido considerables en esta batalla, quedaran allí cercadas, porque no es lo mismo mantener una posición, una plaza fuerte con su guarnición que una guarnición que en este caso estaría triplicada. O sea, hablaríamos quizá de que si la guarnición tenía 30.000 hombres, pues añadirle los 60.000 del ejército de campo ruso. Así que lo que hicieron fue escapar rápidamente hacia el interior de Crimea, vía Bakhchisaray y Simferopol, y allí esperar la llegada de contingentes de refuerzo. Por su parte, la coalición siguió avanzando hacia el sur y rodeó las posiciones del puerto. En una zona bastante amplia, el despliegue, que lo vamos a comentar rápidamente, el despliegue fue el siguiente. Llevaron a cabo unas labores de circunvalación y de contravalación, ¿vale? Lo que hizo, por ejemplo, Julio César en Alesia. Sí. Vamos a tener unas posiciones frente a la fortificación, la cual vamos a acercarnos haciendo trincheras, estableciendo baterías para bombardear el puerto y las fortalezas, con vistas a lanzar un asalto. Esto ocurrió así porque, no les quedó más remedio. La idea inicial era haber tomado Sebastopol por asalto, pero por fallos en la coordinación, por las demoras incurridas por la batalla del Almá, no había una seguridad de que los rusos volvieran a atacar, como al final ocurrió, por su retaguardia, y prefirieron poner pie, asentarse y consolidar las posiciones. Y en las posiciones de contravalación fueron más lentamente construidas a lo largo del mes de octubre, con el objetivo de que un fondeadero que había al sur, que era el famoso puerto de Balaclava, era un fondeadero muy estrecho, no tenía, capacidad para albergar muchos buques, además estaba en un estado ruinoso. Pero claro, era la única opción estratégica que les quedaba. Si querían tomar Sebastopol, había que centrarse en el terreno, asentarse, crear un campamento e invernar. Así que se pusieron manos a la obra. Los rusos, por su parte, intentaron hacer todo lo posible para impedirlo. La famosa batalla de Balaclava, la carga de la brigada de ligera, no fue más que un intento de los rusos de acercar su caballería para amenazar las comunicaciones entre el puerto y amenazar la logística que alimentaba a las tropas sitiadoras, y una reacción por parte de la caballería oponente de los británicos, en este caso, que muy mal manejada, como todos conocemos, porque la caballería fue exterminada prácticamente en la famosa carga del Valle de la Muerte, que se ve en la película de Errol Flynn, un clásico del cine. Sí, sin duda. Y bueno... las otras dos no tanto, ¿eh? Las otras dos versiones. No, las otras dos no. Y ahí, pues, básicamente lo que tenemos es a los rusos al final huyendo, gracias a este sacrificio. Aunque luego hubo otro intento en el mes de noviembre, atravesar las posiciones aliadas y entrar en Sebastopol para romper el cerco. En este caso lo que consiguen es encajar una gran cantidad de bajas, porque los ingleses les reciben desde unas posiciones bastante fuertes y prácticamente los fusilan
mueren miles de rusos en cargas inútiles. Espera. Sí. Ya está, sí. Vale, sí, mueren bastantes rusos y bueno, al final también los ingleses acaban prácticamente quedándose sin municiones y son salvados in extremis por las tropas francesas que acuden de otras zonas de las posiciones de sitio en su auxilio. Después de estas carnicerías vamos a pasar a la defensiva, los rusos y también los aliados, tanto franceses como ingleses, comienzan una escalada bélica, empiezan a enviar tropas. Es un invierno francamente destructivo porque se suman las epidemias, las faltas de suministros, pero también es verdad que va a llevar a cabo un esfuerzo logístico tremendo el bando aliado, construyendo incluso un ferrocarril que va desde el puerto de Balaclava hasta las posiciones de asedio. Y bueno, es una época en la que los servicios sanitarios empiezan a ponerse de relieve la necesidad de invertir en este tipo en salvar las vidas de los soldados. Murieron miles y miles durante este invierno, no de lucha, sino simplemente como hemos dicho, los grandes problemas que hubo para mantener el asedio. Y al final, al año siguiente, se consiguió, mediante una política de golpear, que era lo que quizá a mi juicio debían haber hecho desde el principio, golpear, dar pequeños golpes de mano a la flota combinada. Ya dominaban el Mar Negro los ingleses y los franceses, atacaron todos los puertos, atacaron Odessa, atacaron la zona de Kerch, y en concreto Kerch incluso desembarcaron y la tomaron en ese verano. Y bueno, consiguieron así machacar la logística la logística del zar, y al final, en el mes de septiembre de ese año 1855, lanzaron el asalto final, un asalto por el que son famosos los bombardeos de artillería, el asalto al fuerte Malakoff por los franceses. Me parece que también hay recientemente una película que trata este aspecto. Va poniendo Paco las fotos. Y luego un asalto final también por los ingleses a otro reducto que se llamaba el Gran Redán. Y esto ya pues supuso la claudicación de la plaza, el final de la guerra y bueno, después de grandes pérdidas que causó a Rusia. Rusia tuvo que rendirse a la evidencia, tuvo que hacer un tratado por el cual pues aceptaba todo lo que le pusieron sobre la mesa, aceptaba perder un poco la primacía marítima y dejar de fabricar buques, por ejemplo, de construir buques, y aparte el Estado ruso entró en bancarrota. Y fue una época que, bueno, todo este atraso que se acumuló durante este periodo se notaría en sucesivas guerras. La primera, la de 1905, por ejemplo, aunque, claro, los zares siempre consiguieron maquillar todo esto en las guerras de expansión por Asia Central, contra los pueblos del Cáucaso. En Bulgaria, por ejemplo, también tuvieron nuevo enfrentamiento con el Imperio Otomano y consiguieron prácticamente llegar a Constantinopla. Pero bueno, no me voy a enredar más. Sí, una cosa importante Sí. Cuando hablaste antes de desarrollo de la medicina y la enfermera de campaña, ahí entra el papel de una enfermera británica, Florence Nightingale, que es, digamos, el paradigma, ¿no?, de la enfermería ya profesionalizada, ¿no? Empieza con ella a profesionalizarse. Hay un dato aquí que estuve buscándolo. Aquí. Se aceptaba que la gestión de Nightingale, no sé cómo se pronuncia esto. Nightingale redujo la mortalidad del 42 al 2%. O sea que eso es Un gran éxito. se dice rápido, ¿eh? Claro, son los primeros minutos estos de atender a la gente, claro. Sí. Efectivamente. Es una época pionera. Sí. Y pues ya, bueno, dio lugar un poco a la Cruz Roja posteriormente, ya en la otra batalla, que sería interesante el tema.
Exacto, exacto. Y bueno, en esta época vamos a ver cómo después de todos estos tremendos problemas, pues hubo un fenómeno que en Crimea, en esa época había bastantes asentados, bastantes inmigrantes alemanes, ¿vale? Esto también es una cosa importante, alemanes y de otras naciones que estaban haciendo una labor importante para bueno, todo lo que era el desarrollo económico de Rusia. Por ejemplo, pues ya hemos mencionado, por ejemplo, John Upton, que fue el constructor de la base, pero la política de los nuevos zares tendía a la rusificación, al nacionalismo, como estaba ocurriendo en toda Europa. Y en este caso lo que, bueno, por ejemplo, los alemanes estaban en esa época por ser personalidad cualificado, por realizar oficios especiales, estaban exentos de servicio militar. Y cuando se puso el servicio militar obligatorio en Rusia, a finales del siglo, pues los alemanes dejaron de estar exentos, tenían que luchar, y esto hizo que muchos alemanes dijeran, pues yo no quiero seguir viviendo aquí, yo emigro a Estados Unidos. Le pasó a los alemanes, le pasó también a muchos griegos, que también en esta época empezaron a salir de las ciudades costeras, a emigrar. Y bueno, llegamos ya a la época de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial Crimea no tuvo ningún papel, pero sí en la Revolución Rusa, en la época de la Guerra Civil Rusa. Allí sí que hubo un toma y daca por varios bandos, porque bueno, la flota del Mar Negro, que en esa época habían reconstruido los zares, era una flota importante que no había tenido un gran papel en la Primera Guerra Mundial, había quedado bastante intacta, pero claro, lo que las potencias occidentales en aquel momento de emergencia del régimen comunista no querían es que una flota del Mar Rojo, en la que, como ya hemos dicho, el precedente del acorazado Potemkin, la sublevación, la mayoría de los marineros eran de ideología bolchevique, comunista, pues era prácticamente una candidata para pasar a formar parte del Estado bolchevique, y era algo que a las potencias occidentales vencedoras de la guerra no les gustaba nada. Inicialmente, aquí lo que hubo fue un desembarco en noviembre de 1918 tras el armisticio con Alemania y el final de la guerra. Los aliados desembarcaron una fuerza considerable de unos 7.000 hombres, entre ingleses, franceses e incluso griegos, y convirtieron el Mar Negro en un lago aliado. Durante ese tiempo que estuvieron allí estas pequeñas fuerzas de ocupación, lo que hicieron básicamente fue ayudar a que los rusos blancos vencieran a los rusos del bando rojo, y Crimea, que inicialmente se había decantado por este bando bolchevique, pues pasará a ser uno de los feudos más importantes del movimiento reaccionario, digamos. Hombre, digamos que fue casi su lugar de huida. Fue el último lugar del que partieron, efectivamente, en la zona sur. Y bueno, vamos a tener que durante unos meses, entre noviembre de 1918 y abril de 1919, cuando los rojos se recuperan y pueden contraatacar y tratan de echar allí a los aliados, hay una evacuación. Pero en esos 4 meses los aliados se dedicaron a hundir todos los buques que pudieron, a destruir todas las instalaciones que pudieron y a dejar Sebastopol en un estado lamentable, volviendo a hacer lo que habían hecho en la guerra de Crimea, que era arrancarle los dientes al oso. Esta vez bueno, al oso rojo. El oso rojo, efectivamente. El oso rojo, que lo que hizo fue derrotar a los blancos en abril de 1919, ¿por dónde? Entrando por el istmo de Perekop. ¿Qué pasó? Que cuando pasaron unos meses, ya hemos dicho, es un toma y daca. En estos meses, pues unas veces la guerra civil rusa se caracterizó por eso. Había territorios que pasaban de un mes a otro, de un bando a otro. Y en este caso, Crimea, por ejemplo, desde abril a junio, en 3 meses, volvió a pasar al bando blanco. En este caso, al ejército voluntario de Denikin, que desembarcó en Kerch. Kerch, que es el extremo oriental de la península. Y en la zona de Feodosia,
echaron a los rojos, que se retiraron sin combatir porque carecían de tropas y carecían sobre todo de municiones, y se asentaron allí las fuerzas blancas. Como tú has dicho, que fue el último punto desde que lo tuvieron que evacuar los soviéticos, en concreto en el año 1920, que es las fotos que estamos viendo, la de el general Wrangel, que fue el último y vemos un poco las fotos de la evacuación. En este caso, el asalto que hicieron los rojos es el asalto al mar de Sivas. Este mar tenía una gran extensión y, hemos dicho, de pantanosa, y volvieron a emular lo que hizo Peter Lacy en el siglo XVIII y tomar las posiciones blancas que estaban muy bien atrincherados en el istmo de Perekop, en el muro tártaro, tomarlas por la espalda, derrotarlas y hacer que retrocedieran. Y ya, pues si quieres, Paco, voy a poner un pasamos. momento de nuevo lo de la entrada esta por los marismas y ya. Para que la vea. Tengo aquí el istmo, el río marcado, ya está, ahora ya se ve. Pero digamos que siempre el objetivo es siempre Sebastopol, no la capital. Es lo que vale de Crimea. Por eso estoy haciendo incidencia. Creo que los oyentes, los televidentes, van a ir haciéndose idea de cómo a lo largo de la historia, cómo han actuado las potencias en base a lo que tenía valor en Crimea en cada momento. Y de hecho, cuando hablamos de Sebastopol, que ahora hablaremos de nuevo ya en la Segunda Guerra Mundial, es que es un puerto natural sin igual, es una gran manga, ¿no? Como una especie de fiordo. Exacto. Que se mete hacia adentro con algunos ramales que hace que haya más puertos de los que sería solamente si fuese un fiordo, ¿no? Es un fiordo y pues... Sí, tienen aspecto de como varios fiordos que van de norte a sur. Y después en su época había fortalezas en cada una de las entradas, digamos, a esta ría. Exacto. No hay grandes ríos, eso cuando antes os mostré el río ese del cuadro, no tienen casi agua. Y esto es muy importante porque es muy llamativo que esta península no tenga grandes ríos constantes de agua y eso hace que sea necesario para su supervivencia el agua del Dnieper. De hecho, lo muestro ahora para que los que no sois habituales al canal de Belum Artis, aquí la presa está de Dnieper, la famosa presa que todo el día hablan de ella, y la pueden volar. Sale aquí un canal, este canal que estoy mostrando ahora mismo, y este canal es el canal que lleva el agua a Crimea. Voy a seguirlo para que lo veáis. Hay aquí un ramal, y este ramal es el de Crimea. Y entra justo al lado de ¿dónde? De la fortaleza. Y ahí está. Y ahí está ya el agua que va para todo Crimea. Por lo tanto, ya entendéis el por qué es importante para unos mantener el Dnieper, o por lo menos parte del Dnieper en sus manos. Pues vamos ahora al gran asedio, ¿no? Yo creo que... Al gran asedio, sí. Hasta ahora, por lo menos, el gran asedio que es la Segunda Guerra Mundial. Exacto, que sería el que podemos pensar que han tenido en cuenta los que puedan haber estado planificando en el bando ucraniano una invasión de Crimea. Este sería el asedio a tener en cuenta. Y vamos a ver un poco los factores que permitieron que los alemanes tuvieran éxito en tomar Crimea y que los rusos fracasaran en su defensa. Esos son factores que se pueden extrapolar a la actualidad y que, bueno, acá al final podemos comentar más despacio. Si quieres, lo que vamos a partir es... Voy a poner el mapa en alemán, es uno que tengo aquí. Sí, tengo uno en alemán. Ya está puesto. Se entienden peor, pero bueno, se ve bastante claramente. Es el mapa que tenían los soldados alemanes. Exacto, ese es el que tenían, efectivamente. Pues bueno, aquí lo que tenemos es que al principio de la invasión de Rusia, estamos junio de 1941, Operación Barbarroja, y pasamos a que uno de los hitos fundamentales que conoceréis todos es la famosa liquidación o el cierre de la bolsa de Kiev, que tuvo lugar a final de septiembre de 1941.
Bueno, pues concretamente en ese momento es cuando la mirada del ejército alemán, la mirada del líder supremo desde Berlín, pues se centra en Moscú. Pero secundariamente, uno de sus mejores generales, que es el general Erich von Manstein, un general que vamos a recordar todos que fue el planificador de operaciones de guerra relámpago. Fue además el ejecutor de una de ellas porque estuvo al mando de un cuerpo de ejército Panzer en el avance sobre Leningrado, un cuerpo de ejército que actuó bastante bien en su papel de punta de lanza de las divisiones alemanas. Y aquí lo vamos a ver destinado nada más y nada menos que al mando del 11 Ejército alemán, que es el ejército más meridional, situado más meridional en el frente ruso, y que en estos momentos se encuentra al sur del río Dnieper, en la zona de Melitopol, y al que se le da un doble objetivo, ¿vale? Por un lado se le dice a Manstein, tienes que atacar hacia el este, en dirección a Rostov, al mismo tiempo que entras en Crimea con el objetivo de tomar Sebastopol. ¿De acuerdo? Entonces, este doble objetivo, Manstein es un militar profesional, dice, vale, a mí me han dicho que tengo que hacer esto, pero yo no puedo. Así que me voy a centrar en uno de los dos. Lo que hace es poner a la defensiva a todas sus tropas en la zona de Melitopol, que sería lo que hay entre el mar de Azov y el río Dnieper, una zona de estepa, llana totalmente, y con una delgada línea de tropas. Y situar concretamente a un cuerpo de ejército, el 54 cuerpo, con dos divisiones de infantería, la 43 y la 73, que son divisiones experimentadas de primera oleada alemana, en la zona del istmo de Perekop, y lanzar un asalto. Este asalto es similar a los asaltos que hemos visto anteriormente. Hay que atravesar el muro tártaro. Se llevan a cabo operaciones sobre todo aquí intervienen ingenieros, en atravesar las defensas rusas, y hay que decir que en solo en un puñado de días lo consiguen. Prácticamente 5 o 6 días consiguen atravesar el muro tártaro y plantarse al otro lado. En ese momento podía haber caído todo el dispositivo de las fuerzas soviéticas que había al sur, que era el 51 ejército soviético, porque era un ejército muy debilitado, de estos ejércitos que Stalin constituía con reservistas en la zona de retaguardia, en las regiones militares del interior de Rusia, y que carecía de armas pesadas, carecía de tanques suficientes para repeler la agresión alemana. Pero en ese momento la reacción soviética fue vamos a contraatacar el flanco de Manstein en la estepa de Nogay, que hemos dicho que estaban muy extendidas las tropas alemanas, y obligaron a Manstein a frenar la entrada en Crimea y volver hacia el este para repeler un ataque que podía clavársele en su misma retaguardia y acabar con la desbandada entera del ejército. Fijémonos que aquí lo que es muy importante a la hora de atacar Crimea por Perekop es tener la retaguardia asegurada, ¿vale? No digo más de momento. Manstein no la tenía, por tanto tuvo que abortar su primer ataque. Una vez que consiguió, con refuerzos, volviendo a las tropas que habían entrado en Crimea hacia atrás, consiguió detener la marea rusa. Hubo una operación de envolvimiento, una batalla que se llamó Batalla Mar de Azov. Los soviéticos fueron virtualmente aniquilados, se supuso la aniquilación virtual de todas las fuerzas que le estaban atacando por la estepa Nogay en la batalla del Mar de Azov. Esta batalla, supuso un retraso en tiempo que consiguieron los soviéticos para extraer a las tropas que tenían en ese momento en otro gran puerto del Mar Negro, el puerto de Odessa, y que seguía resistiendo los asaltos el puerto de Odessa, sabéis todos que está al sur de Ucrania, seguían resistiendo los asaltos de las tropas rumanas del mariscal Antonescu, que eran incapaces de doblegar a la guarnición, que era el famoso ejército costero de Iván Petrov. Este ejército fue trasladado por
por la flota del Mar Negro, del ejército, la flota roja, rápidamente a Sebastopol en una operación bastante rápida, porque al final tenían el dominio del Mar Negro, no había quien les interfiriera, y consiguieron situar a las tropas justo a tiempo antes de que Manstein recompusiera a finales de octubre sus fuerzas y lanzara un segundo asalto, en este caso, contra las posiciones, la segunda línea de defensa de Perekop, que estaba un poco al sur, no en el propio muro tártaro, que ya había sido repasado, sino en torno a la localidad de Ishum, que a partir de ahí es como que se abre en abanico el territorio, se puede avanzar hacia el oeste, hacia el sur, hacia el este, y ya es más fácil placar a los... digamos, porque el frente ya es más ancho, ¿no? Ya es más amplio, efectivamente. Y ahí es cuando, entre el 18 y 28 de octubre, en 10 días, las mismas dos divisiones que hemos mencionado antes, reforzadas con la 22 de Infantería, que también era una división de primer nivel, y en este caso, sobre todo, apoyada por la aviación alemana, que hasta en ese momento no había podido echar un cable en este sector del frente, pues consiguen penetrar velozmente la línea Ishun y tratan de llevar a cabo tomar Sebastopol, que era su objetivo final, como siempre, mediante un golpe de mano. Para ello crean una especie de unidad ad hoc, que es el Kampfgruppe Ziegler. Un Kampfgruppe, todos sabéis, es como un grupo de batalla, un grupo de combate. Estaba integrado por un regimiento de motorizado rumano, algunas fuerzas de caballería rumanas y artillería y todo lo que podían extraer que estuviera motorizado en las divisiones de infantería de que disponía Manstein, que podían ser, pues, por ejemplo, el batallón antitanque o algunas fuerzas de artillería, todo lo que pudieron poner sobre ruedas y lanzar a toda velocidad hacia el sur. El 1 de noviembre, en prácticamente 3 días, llegaron a Simferopol, la capital administrativa, pisándole los tatones al ejército de costa de Iván Petrov. Y muchas tropas, de hecho, no pudieron llegar a Sebastopol por la vía más directa, que hubiera sido seguir de Simferopol, la carretera de Simferopol, a Sebastopol vía Bakhchisaray, al norte de los montes, sino que tuvieron que rodearlo atravesando los montes por la zona de Alusta y por toda la costa sur había una carretera que les llevó varios días llegar. Pero al final no consiguieron los alemanes tomarla por un golpe de mano, porque las posiciones soviéticas estaban muy bien defendidas por algunas unidades decididas, sobre todo, en este caso, de la Marina Roja. En el sitio de Sebastopol, pues que se empezó en aquella época, en pleno invierno, pues intervinieron unidades muy diversas. Si quieres podemos mencionar así rápidamente. Un poco, ¿no? ¿El orden de batalla? Por orden de batalla, sí. Pues mira, aparte del 54 cuerpo que había llevado a cabo la penetración por Perekop, estaba el 30 cuerpo, que también tenía 3 divisiones, y luego había otro cuerpo de ejército, un tercer cuerpo del 11 ejército de Manstein, que fue destinado a la zona de Kerch, porque claro, se expandieron por todo Crimea y llegaron incluso hasta a tomar todo, salvo Sebastopol. Y bueno, también se añadieron algunas tropas rumanas, sobre todo lo más interesante era una división de montaña, que eran tropas experimentadas y era la élite del ejército rumano. Esos son los que salen en tu libro. Sí, efectivamente, yo son uno de los que pongo porque todos los conocemos por el fiasco de Stalingrado, porque fueron las alas que recientemente has tenido un programa con Maxi Argüelles. Ya habéis hablado de Urano, sí, y ahí se ve todo ese tema. Pero bueno, aquí la verdad es que tanto en Sebastopol como en todo lo que es Crimea y el Kuban se desempeñaron muy bien los romanos. Y la fama que tenían de malos soldados no era todo el ejército, había unidades muy buenas. Bueno, aquí también intervino el 8º Cuerpo Aéreo, que era un cuerpo ofensivo que tenía los famosos Stukas, tenía algunas alas de caza con los ases de la aviación alemana, que prácticamente convirtieron los cielos de Crimea en un
un sitio por donde solo los aviones alemanes podían volar con seguridad. Hicieron desaparecer a la aviación rusa de Crimea y luego, pues, y como vemos, pues tuvo un papel fundamental el 8º Cuerpo Aéreo de Richthofen, que era una de las unidades más importantes de las Fuerzas Armadas alemanas en general, y limpiando todos los cielos de Crimea de la aviación soviética. Y tenemos aquí una de las causas fundamentales por las que, bueno, va a triunfar la campaña alemana, ¿no? Tener el dominio del aire, efectivamente. Porque ese dominio del aire redunda en varios factores. Por un lado, la Flota Roja, ¿vale?, tiene el control absoluto del Mar Negro, es un lago soviético, pero claro, los aviones alemanes pueden atacarla por todas partes, pueden hostigarla constantemente, y de hecho hay muchos aciertos, muchos hundimientos de buques importantes de la Flota Roja que al final acaba confinada. Cuando caiga Sebastopol va a acabar confinada a los pequeños puertos de la frontera turca como Batumi o Sujumi. Pero mientras tanto van a intentar, mientras Sebastopol siga resistiendo, van a hacer una campaña de envío de suministros realmente heroica, porque costó muchos navíos, costó muchas bajas a la Flota Roja y costó muchas pérdidas, pero Stalin estaba decidido a que Sebastopol no cayera. Y por el lado alemán tampoco querían que cayera, o sea, sí querían que cayera por la importancia que tenía como base aérea, como hemos dicho, desde la cual pues se podía alcanzar grandes objetivos, sobre todo de carácter económico, como los pozos petrolíferos de Ploesti en Rumanía. Hay una foto muy guapa aquí, hay una foto muy guapa de unos hidroaviones alemanes ahí en Crimea, pero tiene un problema, tienen un simbolito en el timón de cola. Y no me voy a jugar dos strikes en el mismo. No, mejor no. Mejor no. Como no sé la causa ya. Sí. Pues fíjate, aquí ya finalmente tenemos, a Manstein le fueron dotando a lo largo del invierno, como iba diciendo antes, de artillería pesada. Se crearon 2 grandes grupos de artillería, obuses de 150 milímetros para arriba. Sabéis que también tenían los alemanes de 210 como están los navales, los de tren, ¿no? Estos de ferrocarril también, ¿no? Y ahora vamos a hablar, efectivamente, vamos a tener aquí a la creme de la artillería y, digamos, incluso el cañón más grande de todos los tiempos, que era como se llamaba en su época, el cañón Dora, que él mismo estaba manejado o servido por un batallón, un solo batallón de artillería manejaba el cañón Dora, cañón ferroviario, el 672 batallón, que este cañón tenía un peso de 1.300 toneladas, ahí es nada, y un calibre de 800 milímetros. Bueno, pues este cañón estaba destinado a situarse en la zona de Simferopol y desde allí bombardear las fortificaciones principales de la línea soviética que defendían el puerto, que estaban a lo largo de la línea del río Belbek, y los famosos fuertes, en concreto el fuerte Maxim Gorki I y el fuerte Stalin. Fijaos que aquí también vamos a mencionar que se pusieron en liza los morteros Karl, que eran también eran morteros que pesaban no tanto como el Dora, unas 120 toneladas aproximadamente, pero tenían un calibre de 600 milímetros. Eran morteros que se trasladaban sobre unas orugas, pero tenían una potencia de perforación tremenda, sus proyectiles. Y también se pusieron en liza aquí un batallón de carros Panzer, el 300 Batallón Panzer, que bueno, los televidentes dirán, bueno, ¿y qué pinta un batallón de carros asaltando posiciones fortificadas? ¿No es lo más idóneo? Bueno, es que este batallón era especial, porque en vez de estar dotado con los Panteras, con los Panzer IV en esta época, más bien, que todos conocemos de las películas, estaba dotado con los pequeños Goliath, aunque parezca un contrasentido. Los alemanes tenían unos artilugios dirigidos a, había unos teledirigidos, estos eran por cable,
y eran pequeños, tenían a lo mejor de altura unas decenas de centímetros, no llegaban a medio metro de altura, y podían deslizarse lentamente con una carga de explosivos en su interior, dirigidos por las unidades de ingenieros especializadas que los manipulaban. En este caso concreto, los integrantes del batallón Panzer eran del cuerpo de ingenieros. Y esta gente lo que hacía era trasladar estos artilugios a las posiciones enemigas y explosionar los búnkeres cuando se hallaban cerca, en las proximidades. No tuvieron un gran éxito aquí en Crimea, ¿vale, Paco? Porque al final la orografía era muy ondulada, claro, y estos necesitaban terreno más llano y muchas veces se atascaban y no llegaban a su objetivo final. Y lo mismo pasó con el cañón. Había algunos que tenían también una especie de retardo y tardaban un poco en estallar también. Exacto. Eso pasó en Varsovia, en uno de estos Goliath, que no estalló cuando tenía que estallar, llegó toda la gente a verlo y reventó con toda la gente. Exactamente, fue una desgracia. Esos fueron los que capturaron los del Armia Craiova. Yo me acuerdo así de ese. Yo creo que sale en alguna película. Sí, la de Varsovia. La de Varsovia, sale, sí, yo sí me sonaba. Y bueno, al final lo que tenemos es, pues que tampoco el Dora va a ser muy decisivo, porque los disparos que se efectúan no se efectúan de manera concentrada. Por ejemplo, atacaron el Maxim Gorki, el fuerte Maxim Gorki, y con varios disparos entre el 3 y el 6 de junio. Estamos hablando del invierno, ¿vale? Hubo un primer ataque en el invierno que no fracasó, y hubo que dotar de toda esta artillería, y el segundo asalto que hubo en Sebastopol, porque tengo que ir más rápido porque se nos va un poco el tiempo, el segundo asalto de Sebastopol fue en junio de 1942, ya en pleno verano. Y bueno, lo que decía, que cuando el Dora ataca el fuerte Maxim Gorki con tiros largos desde muchos kilómetros de distancia, es entre el 3 y el 6 de junio. Los proyectiles, cuando impactaban en el Maxim Gorki, cuando impactaban, lo hacían siempre a una media de entre 100 y 300 metros del blanco, con lo cual no llegaban a causarle ningún daño, porque al ser cúpulas blindadas de hormigón armado, pues la única manera de perforarlas era con un impacto directo. Si no acertabas, pues no servía para nada el tiro. Y lo que hicieron fue, en vez de concentrar el tiro del Dora sobre el mismo fuerte, lanzaban algunos proyectiles, no acertaban, vamos a probar con otro fuerte. Y fueron gastando la munición, que no era precisamente, no había en abundancia, la fueron gastando de manera dispersa, atacando varios objetivos. El día que no dieron con el Maxim Gorki, atacaron el fuerte Stalin. Al final se desperdició. El Dora no tuvo ninguna repercusión. Cosa contraria fue el mortero Thor, que era de la serie que hemos dicho antes, los morteros Karl, de 600 milímetros. El Thor sí que consiguió impactar contra la segunda torreta del Maxim Gorki, poniéndola fuera de combate y causando una gran mortandad entre los artilleros. Pero fue el único, y para ello hubo que gastar prácticamente todas las existencias que había de proyectiles pesados. Luego, el coste-beneficio de este tipo de artillería en el asedio en el asalto a Sebastopol fue bastante deficiente y bastante no por esta razón que decimos. Luego, después del bombardeo, también hubo un bombardeo aéreo, efectivamente. Tenían el dominio del aire, se lanzó el asalto terrestre que duró todo el mes de junio y causó grandes bajas a los alemanes, ¿de acuerdo? Los alemanes atacaron la línea del río Belbek, que estaba al norte, como me parece que la tienes en el mapa, es justo al norte de la Rada, Belbek, y fueron avanzando metro a metro, mientras que por el sur, más o menos al norte de Balaklava, estaban los altos de Saipun. Esa zona fue atacada también por alemanes, pero estuvieron los rumanos, que fueron también los que me parece que los consiguieron al final tomar los altos de Saipun. Y el golpe de gracia se lo dieron cuando cayeron las fortificaciones de Belbek y
una unidad de ingenieros que estaba dotada con lanchas rápidas que tenían fuera a borda, que tenían los alemanes, habían traído profeso para cruzar la bahía de Severnaya. Todavía seguía resistiendo la guarnición y consiguieron entrar en el puerto por la espalda, atravesando la bahía en una noche, en un asalto nocturno, y así es como cayó. Al final, después de tantos sufrimientos, después de tantos asaltos frontales, lo que decidió la suerte fue un asalto sorpresa, fue una incursión de lanchas rápidas por la retaguardia. Sí. Y bueno, pues eso de las lanchas me suena, ¿eh? Hay muchas en el Dnieper. Sí, esto, por ejemplo, me parece que se ve aquí en el libro, que no lo he mencionado, de HRM. Sí, el de Rubén Villamor, ¿no? Está todo lo que el estoy de Rubén contando Sáez yo, Abad. el de Rubén Sáez. Rubén Sí, Sáez, Rubén Sáez es especialista en poliorcética, todos conoceréis seguramente los libros que ha escrito. No, es amigo del canal, amigo mío. Sí, efectivamente. Y bueno, Sebastopol, Manstein conquista Crimea, pues aquí tenéis todo lo que hemos estado comentando también de la batalla. Y bueno, más o menos ya tenemos como en junio cae Sebastopol. Y bueno, en la última batalla de Crimea, si quieres, rápidamente vamos a decir cómo los rusos, o los soviéticos en este caso, cómo reconquistaron Crimea. Porque está incluso en el 44, cuando avanzan por Ucrania, por los llanos de Ucrania, Crimea queda sola como una isla. Queda sola como una isla. Incluso en esa época todavía seguía resistiendo los alemanes, que en el año 42 habían llegado al Cáucaso. Vamos a recapitular rápidamente. Tenemos un programa, pero sobre la campaña del Cáucaso. Sí, Edelweiss, Operación Edelweiss. Sí. Pues ahí tuvimos una retirada. Los alemanes que se retiraban del Cáucaso, las divisiones de infantería no lograron llegar antes de que los soviéticos cerraran la salida del Don, que era la salida natural por la que tenían que escapar. Y las divisiones de infantería que habían estado en el Cáucaso se quedaron acorraladas en la península, en la zona de Kuban, en la península de Taman, una zona pantanosa, y ahí estuvieron resistiendo incluso hasta la fecha que has mencionado, cuando ya estaban en Ucrania, ya estaban en el Dnieper. Y de hecho fue en septiembre de 1943, ¿vale? Exactamente, cuando se evacúa el Kuban, por fin. El alto mando alemán se decide a evacuarlo. Y en esa época, pues, las fuerzas que había en el Kuban se redistribuyen por todo el frente, ¿vale? Porque los alemanes están en retirada franca por todo el frente del este. Y bueno, solo en Crimea solo van a quedar, bueno, entre comillas, solo van a quedar 7 divisiones alemanas y 7 divisiones rumanas, ojo, y 3 alemanas. Porque el alto mando ha decidido poner el alto mando alemán el gran líder mayor, ¿cómo le llamaban? El mayor líder de todos los tiempos, ¿vale? Por decir el nombre, decidió que en esta Festung Plus su brillante idea era poner a un general de ingenieros. Porque la idea era, efectivamente, pues convertir aquello en un gran dispositivo de defensa, donde se resistiría a las hordas del este, y el general de ingenieros Janeke llegó allí, sin embargo, con la idea completamente opuesta. Yo aquí no voy a poder resistir, yo lo que quiero de aquí es preparar las cosas para que en el futuro pueda evacuar a toda esta gente que está aquí atrapada. Ya decimos, las 10 divisiones. Y de hecho los propios soviéticos al principio no se tomaron muy en serio la conquista de Crimea, porque lo consideraban algunos generales, no tanto los cercanos a Stalin como los generales de campo, consideraban como un campo de prisioneros perfecto. Los alemanes estaban allí, que no molestaban, se alimentaban a sí mismos, además y si no se alimentaban, cosa de ellos. Claro, es cosa de ellos. Así que para nosotros, genial que se queden ahí. Pero tampoco en la cúpula del poder soviético, en la Stavka, se decía, no, mira, Crimea hay que tomarla. Y en el mes de noviembre de 1943 se intentó un golpe fallido. Pasó aquí más o menos lo que pasó con Manstein, que se atacó precipitadamente. ¿Por dónde? Se atacó tanto por Perekop, como por el Sivas, como por Kerch, el estrecho de Kerch. O sea, los rusos en este caso atacaron por todos lados, pero ninguna de las operaciones salió bien.
salvo la que me parece que está poniendo Paco, que es la del cruce del Sivas. Esa foto es lo que varias divisiones de fusileros con armas ligeras, porque no podían prácticamente cargar, creo que no pudieron llevar más que algún que otro cañón de 45 milímetros antitanque o alguna cosa, pero con mucho esfuerzo, no podían pasar logística, y allí pues situaron varias divisiones de fusileros a la espalda del dispositivo de defensa alemán en Perekop. Y bueno, allí estuvieron resistiendo, crearon una especie de cabeza de puente. También en Kerch hubo 2 desembarcos, los cuales fueron frustrados por, en este caso, tropas alemanas, en lo que es Kerch, el puerto, y otro desembarco al sur, en este caso por tropas rumanas, una división de caballería, además. Aquí el problema que tuvieron los alemanes para echar a los rumanos al mar fue que no era posible llevar a cabo una operación completa de expulsión, porque justo en la orilla de enfrente habían situado los soviéticos toda su masa artillera, toda la masa artillera de tropas que habían venido del Cáucaso y que habían asediado la cabeza del puente de Kuban, estaba situada en una estrecha lengua de tierra frente a Kerch, que no me acuerdo el nombre, cómo se llama, pero vamos, era una especie de lengua de tierra. Espera, te busco. Si lo miras, si tienes el mapa. ¿La lengua de tierra? Sí. Espera. Lemistove, no, Lenisove. Es que, espera, Arabat es una bahía, ¿no? Esta península. No, Arabat es la que va hacia arriba, sí. En Kerch, si te vas a Kerch, sí. al estrecho, justo enfrente. La lenga, sí, Chusca. Sí, que yo creo que por ahí es por donde pasa ahora el puente que ha hecho Putin. No, el puente está un poco más abajo. Está un poco más abajo. Es la isla de Tuzla. Eso, Tuzla. Pues ahí, en esa isla, en esa lengua de tierra, ahí situaron una tras de otra todas las baterías soviéticas, apuntando hacia Kerch. Con lo cual, cada vez que los alemanes contraatacaban para tratar de echar a los soviéticos al mar, caían sobre esas barreras artilleras mortíferas y tenían que retroceder con grandes pérdidas. Gracias a eso, los rusos se mantuvieron el pie en Kerch, hasta que al final, durante el invierno, fueron poco a poco echándolos hacia atrás y concretamente en el mes de abril de 1944 se lanzó la operación final, esta vez bien preparada. Se hizo acopio por parte de los soviéticos de una gran masa de maniobra que incluía tanques, incluía un ejército aéreo completo que prácticamente barrió a los alemanes, porque hasta ese momento habían tenido el control del aire. Y tenemos ya prerequisito para entrar en Crimea, control, dominio aéreo. Y efectivamente, bueno, a pesar de que también incurrieron en graves pérdidas, pero consiguieron hacerse con el control de todo Crimea en cuestión de días. En este caso, los alemanes ahora se replegaron hacia Sebastopol. Fue la defensa de Sebastopol de los alemanes, se cambian las tornas, con la diferencia de que en este caso por Sebastopol las fortificaciones habían quedado machacadas. De hecho, creo que hay una foto bastante interesante ahí de las partisanas, porque fue uno de los grandes fiascos. Todos tenemos la idea de que los partisanos en Rusia echaron una mano bastante importante al avance de las tropas soviéticas, y de hecho fue así, menos en Crimea. En Crimea los partisanos ocupaban toda la zona de las montañas del sur. Bueno, pues mientras los alemanes se retiraron, no hicieron acto de presencia. No les molestaron. Ya habíamos aguantado toda la guerra vivos aquí. Claro, y todas las tropas que retiraban, sobre todo alemanas, que se retiraban por la costa, porque ya la zona norte de la estepa estaba dominada por los tanques rusos, tenían que llegar a Sebastopol, era su única escapatoria. Con que un pequeño destacamento partisano hubiera aguantado unas horas en cualquiera de los puntos de esa carretera estrechísima en la zona del mar que estaba lindando, eran montañas, mar y un espacio exiguo. Si ahí hubieran aguantado, hubieran causado prácticamente la rendición, hubieran forzado la rendición de prácticamente la mitad de los alemanes y rumanos que había en Crimea. Y bueno, durante el mes de mayo hubo una defensa desesperada de los alemanes, se asaltó Sebastopol y al final, pues más o menos, las bajas, se confirmó lo que sospechaban todos los generales. Ya Hitler tuvo que dar su brazo a torcer, tuvo que permitir que Jaeneke se retirara y
bueno, en este caso Jaeneke fue destituido porque de hecho en uno de los momentos en que le propuso a Hitler, todavía no habían avanzado los soviéticos, le propuso retirarse y fue incluso a Rastenburg, a la guarida del lobo en Prusia Oriental, a citarse con él y a decirle, mire usted, que aquí hay que retirarse porque si no nos van a machacar. Y dijo, se empeñó el otro en que no, se empeñó en que no y hizo una cosa que pocos generales habían hecho en la guerra, que fue girar talones, es decir, salir, pegar un portazo y decirle a la ayuda de cámara de Hitler que había fuera de la sala, Hitler se había quedado con la boca abierta, decirle, dígale al Führer que me vuelvo para el frente. Si no me hace caso, yo me vuelvo para el frente, a seguir. Ya podéis imaginaros lo que le pasó a Jaeneke cuando evidentemente le destituyeron. Bueno, tenía algunos amigos, Guderian, etcétera, que le echaron un cable para que la cosa no fuera al paredón, pero vamos, acabó mal. Y sus sucesores, las personas que le sustituyeron, pues estuvieron resistiendo hasta el final. Fue una resistencia agónica, terrible, igual que había sido la de los propios soviéticos en el año 41. Y bueno, y ya hasta aquí un poco expongo todo lo que ha ocurrido en Crimea. Yo creo que ahora, si te parece, Paco, podemos pensar o decirles a los espectadores, ya vamos un poco... Algunas claves ya tenemos. Ya tenemos las claves, ¿no? Hay una pregunta que hacen aquí que la podemos contestar ahora. Es Sí. ¿cómo sabían los alemanes lo que había en Crimea si no tenían capacidad aérea? O sea, no tenían los cielos al principio. Al principio, en 1941. Sí. Pues bueno, en tu libro se ve una forma. Sí, bueno, tenían hay incursiones de comandos al sur y bueno, ahí es real. Mi protagonista lo hace de otra manera, ¿vale? Porque es un libro de ficción, pero sí que hubo incursiones y bueno, ciertamente no tenían el control del aire, pero bueno, seguro que los aparatos de observación hicieron su pasada. Un torch de noche seguro que entró por ahí. Un torch, sí. Tenían cierto conocimiento de lo que había en Crimea. Y más que nada porque era evidente, si tenía todas las tropas buenas, el buen ejército rojo estaba en Odessa, estaba resistiendo en Odessa, porque el plan de Stalin es que Odessa fuera, igual que estaba siendo Leningrado, pues ahí el sitio donde parar a las hordas del Tercer Reich y de los rumanos. Ahí fue sobre todo rumanos. A los rumanos, en ese caso Odessa fue cosa de los rumanos. ¿Hay alguna pregunta más antes de empezar? Parece ser que esa artillería se mandó después al sitio de Leningrado, parte de ella. Exactamente, el 11 ejército, cuando no nos ha dado tiempo a comentarlo, pero sí, cuando se tomó Sebastopol fue disuelto y fue hecho, la idea era trasladarlo entero a Leningrado. Pero luego las necesidades del frente hicieron que unas divisiones se quedaran en Crimea para participar en el avance al Cáucaso. Pues estamos hablando de junio del 42, que es cuando se lanza la Operación Blau, azul, y otras pues fueron enviadas a distintos puntos del frente. Al final lo que llegó a Leningrado básicamente fue la artillería pesada. Pues vamos a ver qué cosas aprendimos aquí del pasado. Yo aprendí varias. No sé si quieres que diga. Sí. Yo prefiero que empieces tú, sí, Paco, porque... Pues vamos a la teoría de la aproximación indirecta, ¿no? Si todo el mundo piensa en Perenkov, vamos a ir por otro sitio. Exacto. Yo creo que, fíjate, cuando atacaron los rusos por primera vez a los tártaros, para poder entrar en Perekop tuvieron que tener la retaguardia asegurada, porque era una zona que estaba arrasada, ya hemos dicho. Tenían que tener un tren logístico importante. Ya te están diciendo que para entrar en Crimea necesitas una logística fuerte. ¿Eso lo tienen los ucranianos? Pues posiblemente. Vamos a pensar que sí la tienen. Pero claro, si tú atacas hacia Perekop y consigues atravesar Perekop, tú tienes una retaguardia en la Stepa Nogai, en la zona de Melitopol, porque primero has tenido que atravesar el Dnieper. Tienes que limpiar toda esa zona. Tienes que limpiar toda esa zona, sí. que yo creo que es factible, es factible avanzar por Melitopol, llegar a Perekop, pero tienes a tu izquierda, en este caso, en tu flanco izquierdo, tienes un flanco izquierdo totalmente expuesto a contragolpes rusos. O sea, cuando quieran te pueden pegar un contragolpe y todas las tropas que han metido en Crimea... Desde la zona del Don, sí.
Exacto, y todas las tropas que has metido en Crimea quedan ahí aisladas y es como si las hubieras perdido. ¿Por qué? Porque los factores que ahora mismo juegan en Crimea al lado de los rusos. Primero, tienen el dominio aéreo, que hemos visto que en la Segunda Guerra Mundial, tanto los alemanes como los rusos, para conquistar Crimea tuvieron que tener el dominio aéreo. Y segundo factor, el dominio del mar. La flota roja, quiero suponer que sería capaz de abortar, por ejemplo, un desembarco. Bueno, un desembarco, a ver, ya que estamos con teorías, ¿no? De Eupatoria, si nos vamos a Eupatoria, esa zona al norte, que es un entrante que se ve desde casi Odessa, vamos, si vamos a Odessa en línea recta, que está Chemoscove, Misov, de unas zonas ahí, Sí. ahí con unos misiles Harpoon desde Odessa limpiarían esa zona, es decir, no podría ir muchos refuerzos en barcos rusos, ¿me entiendes, no? Sí, Lo que pero sería claro, la costa de la Ucrania ocupada, sí, ahí no puede estar protegida por la flota rusa. claro, pero aquí el problema que tenemos es logístico. Mm. La No, esto invasión, serían invasiones pequeñas. Todo. claro, una invasión con el objetivo, porque vamos a plantearnos primero, ¿cuál es el objetivo de Crimea? ¿Qué es lo que vale realmente? ¿Qué valor tiene Crimea? Pues es un valor estratégico, es Sebastopol. O sea, Crimea ya hemos visto que históricamente su principal baza es Sebastopol. Porque económicamente allí no hay recursos naturales, prácticamente, que yo sepa. No, Es al norte una estepa nada. y al sur una zona que puede ser turística, muy interesante para los rusos, que ha sido históricamente el lugar de donde se han construido sus dachas de veraneo y toda la élite rusa veraneaba en la época zarista, en la época soviética. Pero Sebastopol es la sede de una flota que controla el Mar Negro y que es clave en la estrategia global rusa. Sí, de hecho, hay que recordar que en el 2012 por ahí se renovó el contrato de alquiler por 50 Exacto, años o por 60. 50 años. Exacto. Y bueno, a un precio no muy alto tampoco. Pero bueno, no les valía el alquiler de la ciudad, Sí. tuvieron que coger toda la península. Sí, efectivamente. Bueno, eso, mira, esto lo cuenta en este libro, que el que lo quiera leer está en la descripción del programa un enlace a la compra de todos los libros, tanto el de Juan como este, o cualquier libro que compréis en Amazon, o cualquier cosa que compréis en Amazon. Si sois de comprar en Amazon, no que compréis en Amazon por esto, sino si sois de comprar en Amazon, hacerlo a través de mis enlaces y me ayudáis. Y me ayudáis porque soy afiliado. Este libro cuenta un poco la importancia que le daba Putin a Sebastopol. Y es histórica, como tú dices, pero también por el puerto, ¿no? Es el puerto. Sí. Fíjate, por ejemplo, que para poder toda su estrategia en Siria, por ejemplo, todos los barcos que iban allí a alimentar un poco, bueno, a darle oxígeno al régimen de Bashar al-Assad, atravesaban el Mar Negro y que, vamos, si no hubiera la clave es Sebastopol. O sea, si tú quieres seguir mandando barcos al Mediterráneo, tienes que tener Sebastopol. Sí, siempre que los turcos te dejen pasar. Exacto. ¿Y qué pasa? Que Crimea también tiene una importancia grande porque todos los puertos ucranianos están al alcance de... Claro, exclusión, sí. Eso se ve toda la costa ucraniana. Sí. Y eso ya lo contamos hace un año cuando hablamos de si iba a comenzar la Tercera Guerra Mundial, no sé si te acordarás. El programa que estuvo muy bien, sí. Sí, que lo hicimos en plena la semana de la invasión. Sí. Pues yo creo que quedó claro que un poco lo que le interesa a Rusia es cómo controlas a Ucrania. Cuando te ha fallado una invasión y no has conseguido entrar en Kiev y encima ha habido una contraofensiva, porque la verdadera contraofensiva ucraniana es lo que hubo en Kharkov y en Isium, en toda la zona noreste del país. Ese fue el verdadero éxito para mí de Ucrania. Ahí fue cuando le doblaron el brazo a los rusos, porque los rusos yo creo que querían hacerse con Kharkov. Sí. Una ciudad histórica. Y al fin y al cabo, para dominar a Ucrania tienes dos maneras. O la invades o haces que su economía dependa de tu peaje. Tengas que pagarle peaje. Teniendo Sebastopol, teniendo Crimea y teniendo lo que es el estuario o la desembocadura del Dnieper controlada, controlas Ucrania. Si Ucrania quiere, la base económica a partir de ahora va a ser agraria, va a ser todo el grano. Si Ucrania quiere mandar grano al exterior, para que sea económicamente rentable, como estamos viendo, tiene que ser vía marítima. Sí. Y si el mar lo controla Rusia, pues
Santas Pascuas. Es que no tiene más remedio que llegar a un acuerdo con ella para que te deje vivir. Sí, pues estamos viendo que la salida de grano que es con acuerdo todo, sí. Exacto. Y eso creo que es la clave un poco, va a ser la clave del final de la guerra, sí. Pero claro, ahí entroncamos con la guerra de Crimea de 1854-56. Ojo, las potencias occidentales se aliaron, Inglaterra, Francia, Austria-Hungría durante un tiempo, se aliaron para arrancarle los dientes al oso. O sea, si de verdad quieren frenar a Rusia, y que ya no sea solo Ucrania, sino que no vaya contra otros países, porque mañana pueden decidir atacar los países bálticos, puede decidir atacar a los países del Cáucaso, puede meterse en otras invasiones. Para frenarle, yo creo que frenarle sería arrancarle los dientes, sería, como siempre, quitarle Sebastopol. Sí, pero claro, sí, pero generarías una sensación de necesitar recuperarla que no sé yo cuándo acabaría esto. Exacto. Así que bueno. Eso que tú dices, hace poco leí un artículo que es, no solo vale que Ucrania gane, sino que Rusia pierda. Sí. Es decir, que Rusia tenga la sensación de que pierde y que ya no vale la guerra como elemento de obtención de beneficios políticos o herramienta diplomática, ¿no? Es interesante ese artículo y la reflexión que hace. Sí. Que en el fondo es lo que más o menos vienes a decir de quitar los dientes, ¿no? Es decir, claro, es dar un nadie buscó esta guerra, pero ya que está, vamos a quitar los dientes. Exacto. Y claro, dentro de ahí, ahora mismo Ucrania pues depende del suministro, toda su logística depende del suministro occidental. Luego los occidentales tendrán la última palabra también al decidir para dónde ataca Ucrania. Hay una pregunta interesante que tiene que ver con el programa que hicimos de la operación Edelweiss del Cáucaso. Voy a ir para allá, voy a poner el Google Map. Si pierde Sebastopol, ¿no puede hacerse una base Ucrania, por ejemplo, en Sochi, en Anara? O sea, Rusia. Sí, ¿qué dije? Ucrania. Novorossiysk es un puerto bastante interesante, lo estoy poniendo ahora mismo. Sí, Novorossiysk, sí. Sí. Novorossiysk es grande, y otro que habíamos visto también, que en Novorossiysk hubo una batalla ahí, que me acuerdo por exacto, ahí hubo una batalla por el puerto, sí. En la Segunda Guerra Mundial, en la campaña del Cáucaso, sí. No, porque las demás son costeras pequeñitas, el mayor puerto sería Novorossiysk, yo creo. Una batalla de infantería muy similar a la de Sebastopol, solo que las defensas no tenían ni punto de comparación. Sebastopol estaba altamente fortificada y Novorossiysk estaba en el corazón de la Unión Soviética. No se pensaba nunca que allí hubiera un ataque precisamente por la retaguardia. Sí. Más Novorossiysk estaba más orientada a las fortificaciones al mar. Digamos, es el mayor puerto que hay por esa zona, ¿no? Sí, exacto, es el único puerto alternativo. Y en la Segunda Guerra Mundial se ocurrió así. La flota roja hacía los trasvases, el refuerzo de Sebastopol era vía Novorossiysk, fundamentalmente. Porque vosotros que pueda tener, por ejemplo, Rostov más dentro. Estoy mirando en el Mar de Azov, algún puerto, Mariupol tiene un puertín, pero no, el puertín nada, no vale para nada. No. Y toda la costa del Cáucaso. Y Berdiansk es una playa, es que no tiene nada. No, es solo esa opción tendría similar. Es decir, para Rusia es complicado. Incluso aunque nos vayamos a Osetia, pues sí. Nada, son playas, no tiene un puerto grande tampoco, ¿no? Con lo cual, a última instancia, podemos suponer que Rusia va a acabar quedándose con Crimea. Sí. Termine como termine la guerra. ¿Sabemos si pagando un alquiler de nuevo? Pues vamos a ver si hay una pregunta más. Y si no, ya están todas. A ver si en el dólar hay alguna pregunta. Pues tienen que ver la gente el programa que hicimos en la Tercera Guerra Mundial, que fue en su momento cuando éramos pocos en el canal. Y que se anime a verlo, porque sí. Íbamos hilando puntos muy interesantes y comparándonos con el pasado. Aquí no hay más preguntas, a ver en el chat. Aquí, Paco, en Crimea yo creo que como no se reeditara lo que se reeditó en 1854, que fuera una coalición internacional, pero claro, eso ya es una escalada, eso es una escalada. Eso no lo vamos a ver. No creo. Yo veo difícil llegar a Crimea, salvo que haya una caída en el frente muy grande. Pero bueno, quién sabe, si la guerra dura mucho, pues irán poco a poco. Pero que nadie piense en una carrera como en Dunkerque, ¿no? Desde la frontera en 15 días, ¿no?
Yo creo que ahora mismo Ucrania tiene los ojos puestos en la zona de Donetsk, Lugansk. Sí, es la zona que yo pienso también. Yo siempre Y- pensé ahora liberar Bakhmut, que creo que hay unos contraataques ahí en el norte, realmente, Exacto. y que nadie piense en una gran ofensiva que en un día recuperen algo, ¿no? Esto irá poco a poco, avanzando 500 metros al día como mucho, parando, avanzando otros 500 durante mucho tiempo. Es decir, ofensivas de romper el frente solo se pueden romper si huye el enemigo, o sea que... Pues ahí se hago una pregunta más de la gente y si no, pues Juan, yo creo que ya dimos las claves, ¿no? Los lugares de, Sí, de ataque, el objetivo efectivamente. principal que es Sebastopol, que eso está claro. Veremos que también Rusia lo pensaría y fortificaría todas las playas de desembarco. Bueno, realmente fortificó todas las playas Sí, que se vio. Hay 400 y pico kilómetros. Me imagino que también todas las llanuras para llegar desde Perinkov hasta incluso las montañas también podría alguna cosa, aunque eso ya sería si llega a las colinas y es que ya está muy perdido todo. sí. Hay más preguntas, yo creo. Bueno, la gente que se apunte al canal nuevo de actualidad. Si no estás suscrito, Juan, tienes que apuntarte al nuevo canal de Belun Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. De acuerdo. Tienes que ¿Lleva apuntar. mucho tiempo en antena? No, no, un día. Ah, un día, claro. Es que Un digo, día, si es que no me un día, sonaba de no, un nada. día no, 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 el Sí, sábado lo abrí. El sábado lo abrí. vale. Sí, el Ok, sábado, pues sí, nada. 2 días. Sí. Entonces ya. Sí, porque tengo miedo a tal, entonces voy a empezar. Pero bueno, ya son 1000 suscriptores, ya tenemos 1000 ya. Ahí, ahí. Estos belungarteros, vamos, apuntaros todos. Sí, sí, adelante. Hay que tener el plan B, belungartero, por si acaso. Bueno, no sé si yo si Sí, me cierran una cuenta, me cierran todas, pero bueno. sí, como pasa en las Sí. redes sociales. Hay pregunta en el chat. Gracias, gracias. Pasa la encuesta. Ah, vale, paso la encuesta esta de... Un segundo, ¿eh? Vale. ¿Estáis suscritos a PAM? Que es Belun Artis Actualidad Militar. Pues no, a suscribiros todos. Y mientras tanto que hago una pregunta más y acabamos. Juan, la gente que lea tus novelas Bermatia, que se animen, Sí. que yo leí las dos, me encantaron. Aquí la tengo. Os animo a comprarlo. Si queréis saber más de Crimea o vivir una aventura en Crimea, Y en la Segunda también, Guerra Mundial, Vagabundos en Crimea. efectivamente, y también pueden ver el programa anterior que hicimos juntos, que era sobre, bueno, uno que hicimos hace tiempo, que era la El campaña de primero, Ucrania y Crimea, Ucrania y que Crimea, está sí. en podcast, pero está también en YouTube. Ese es el primero. ¿La toma de Sebastopol es proeza de Manstein? Sí, sí, Manstein auxiliado por un equipo de primera. Sí, señor. No hay más preguntas, no pasa la encuesta, hay preguntas en el chat, hay preguntas en el chat, gracias, no, ya, Cía, ya te vi la pregunta, gracias. A ver si veo alguna por detrás, no, la gente lo pregunta, es que lo explicaste todo muy bien. Vale, fenomenal. Pues No hay dudas. muchas gracias, Juan. A ver cuando vuelves. Hace poco estuviste con David Nievas hablando de los tercios, que es tu otra Sí. pasión, aparte de la Segunda Guerra Mundial. Todos Tengo aquí pensado con tenemos él muchas pasiones. volver. Sí, sí. Tenemos muchas Tengo- pasiones en Belun Artis. Una principal o dos, y después muchas secundarias. La tuya es la Segunda Guerra Mundial y los tercios, ¿no? Y la época el primer cuarto del siglo, el primer tercio del siglo XVI. Ah, no, es verdad que tienes, Época de Carlos no, que tienes I, una claro. trilogía también de... Tengo también, sí, Sí, en la conquista de La México, Conquista de México, sí, sí, sí. 3 novelas que, bueno, escribí hace tiempo y publiqué en la época de la pandemia, un poco a nivel de amigos, familiares, para dar a conocer un poco mi actividad de hobby, de escritor, y bueno, y ahora estoy con una cuarta, he hecho una cuarta, ya voy hacia la quinta, este año voy a editar la quinta, así que, y eso ya lo estoy viendo un poco con David, con los programas que hace David. Pues ahí, yo la parte de Edad Moderna se la subcontrato, se la delego subcontratas, directamente a David. Muy bien, Yo me quedo con el resto de siglos. sí. Pues muchas gracias, Juan. Y cuando tengas la novela ya me das aquí. Pero antes también, tú estás invitado a hablar con David cuando quieras con David y conmigo cuando quieras.
De acuerdo, Pues muchas gracias. muchas gracias, Juan, y animo a la gente a que lean tus libros Belmatia, los dos. La primera, que no me acuerdo cómo se titula ahora mismo. Comienza la tragedia. Eso, comienza la tragedia, inaugural. justo, sí. Que Inaugural. básicamente está interesante porque aparecen los nacionalistas ucranianos, cómo van con los alemanes, pero a los alemanes no les gusta que declaren la independencia de Ucrania y los meten a muchos en las cárceles, ¿no? Exacto, Eso es exacto. interesante. Estaba No motivada. lo cuentan muchos eso. No, no. Está motivado un poco por. Me baso mucho en. Por un lado tengo la información, por ejemplo, Carlos Caballero Jurado es una eminencia en todo este tema de los voluntarios extranjeros. Y luego, pues bueno, del tipo narrativa mía me gusta mucho lo que es la acción. Y sigo, bueno, pues por ejemplo, el que haya leído a Robert Howard, pues que se imagine un Cool de Balusia o un Conan el Bárbaro con una MP41 y con la gorra de los Heavy Jäger, más o menos. Y con la flor de Edelweiss aquí. Sí. Pues muchas gracias, Juan. Y así que es despedirte de la gente. Pues nada, desearles a todos que tengan buenas lecturas, porque aquí lo que estamos aquí tenemos historias habladas, ¿no? Como tú siempre dices, pero al final los libros son los que enriquecen y, oye, aquí lo que os damos es una introducción para animaros a todos a leer y a seguir conociendo temas. Eso, sin duda ninguna. Yo, como digo siempre, aquí no hace falta que nadie sea Paco Umbral, porque aquí siempre se habla del libro del autor. Siempre. Pues muchas gracias. Aquí el hombre de un solo libro. Por ahora. Espero acabar algún día el segundo. Y muchas gracias a ti por venir a ver un Artis a contar historias. Me despido de todos vosotros, dándoos las gracias por estar aquí en Ver un Artis Historia Militar. Espero que hayáis disfrutado de este viaje por la historia de Crimea a través de las guerras que intentaron conquistarla y lo lograron en la mayor parte, por lo menos temporalmente. Esperemos que os haya servido para entender la complejidad orográfica y la importancia estratégica que tienen esta península y peculiarmente la bahía o el fiordo de Sebastopol, que es la joya de la corona de Crimea. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Acordaros, dar a me gusta, dejar un comentario, suscribiros y si sois nuevos, dar a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada. Alguien dirá, ¿Paco se olvida del café? Pues sí, me podéis invitar a un café también en patreon.com, PayPal, Bizum y todo lo demás. Hasta la próxima. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Velum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta